Una vez que el virus viajero te pica, no hay antídoto posible, y sé que estaré felizmente contagiado para el resto de mi vida. Michael Palin. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de Nuna Rick, la cual te brinda maravillosas experiencias y te llevará a conocer lugares de nuestro territorio ecuatoriano, que guardarás para tu vida, donde conoceremos los lugares más bellos y profundos de la Sierra Ecuatoriana. Los estudiantes de Operación de Tours han creado la salida Kirumaki, en la que te daremos a conocer su cultura, alimentación, costumbres, entre otros aspectos. Así que empecemos con esta aventura. El día 1 en la salida Kirumaki comienza a las 6 de la mañana, en los interiores de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que con más de 99 años de historia es considerada una de las más emblemáticas del país por su constante innovación y aporte al desarrollo productivo del Ecuador. Fundada en 1922, la universidad se distingue por entregar soluciones prácticas a las necesidades y preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos a través de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. En el 2014 fue catalogada por el prestigioso ranking mundial de universidades QS entre las 250 mejores de América Latina y la cuarta mejor del Ecuador. Aquí se inicia la inspección del bus de turismo por parte de un grupo de técnicos designados por sus conocimientos de mecánica. La inspección del bus tiene mucha rigurosidad para garantizar la seguridad y la comodidad de los estudiantes y docentes. A continuación se toma la E35, Troncal de la Sierra. Nos trasladaremos al restaurante El Rondador, el cual está ubicado en la entrada del Parque Nacional Cotopaxi, donde los estudiantes degustarán de un delicioso desayuno que está compuesto por ensalada fresca, porción de arroz, trocitos de carne en salsa de caza, huevos fritos, porción de pan, acompañado de café, té o chocolate y jugo de fruta. ¿Sabías que el Rondador Cotopaxi nace en febrero del año 2015? De una inspiración de los vientos andinos ecuatorianos y del imponente volcán Cotopaxi, que exaltan sus maravillas paisajísticas. Ese es el encanto sobrenatural de la mezcla del paisaje y la armonía de sus sonidos que emergen del volcán Cotopaxi. El Rondador Cotopaxi te invita a disfrutar de su hospitalidad en sus instalaciones, además de compartir con tu familia la aventura de la música folclórica y la excelente gastronomía local. El restaurante cuenta con un ambiente cálido y agradable. Tiene una capacidad mínima para 30 personas y un máximo de 50 personas. Además, está iluminado por grandes ventanales, con una vista espectacular al volcán Cotopaxi y Rumiñahui. Su alimentación es fresca, sana y se la disfruta con un paisaje natural, así como también de los árboles nativos como el polilepis, floripondio, entre otros. Después de haber consumido este nutritivo desayuno, seguiremos al Parque Nacional Cotopaxi para poder tener un recorrido y ascensión al gran volcán. Este se encuentra en las provincias de Cotopaxi, Napo y Pichincha. Su extensión es de 33.393 hectáreas. ¿Sabías que el volcán Cotopaxi es la segunda montaña más alta del país? Su nombre es de origen quichua y su significado es Coto, cuello o garganta, y Paxi, luna, cuello de luna. Es un volcán activo y a veces se puede distinguir fumarolas en el lado oriental del Cotopaxi, y a lo largo del río Pita se encuentran grandes rocas y material volcánico,
consecuencia de la última erupción ocurrida en 1877. En nuestro trayecto escalando el colosal nevado, hacemos una parada a 4.500 metros de altitud, encontrándonos en el refugio José Rivas. Este es muy atractivo por los turistas, ya que al llegar dejan sus banderas como recuerdo de haber estado ahí. Comenzaremos nuestro descenso hasta la laguna de Limpio Pungo, la cual se encuentra en el interior del Parque Nacional Cotopaxi, en la planicie de Limpios, a una altura aproximada de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar destinado al turismo naturalista directo. En el lugar es posible realizar caminatas y disfrutar de la flora y fauna asociada. Desde la laguna es posible observar las huellas que han dejado las antiguas erupciones volcánicas del majestuoso Cotopaxi, misma actividad que ha dado lugar a la formación de la laguna de Limpio Pungo. Esta laguna lamentablemente está desapareciendo porque existe una desviación de sus fuentes hídricas. Esto ha ocasionado el rápido crecimiento del páramo, cubierto con totoras, que rodea gran parte de su orilla. Con la intencionalidad de conocer nuestro próximo destino, tomamos la vía E35, que nos llevará por lugares asombrosos. Uno de ellos es la Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, conocida como la Tacunga Pensil de los Andes, la Tacunga Romántica. Además de ser el centro de administración, reúne mucha población de toda la provincia. El quehacer económico de la ciudad siempre estuvo involucrado en el acopio y venta comercial de la producción agrícola. Se dice que en la época pasada la ciudad fue el molino del Ecuador más importante por su producción de gramíneas. La actividad económica en la tierra de la Mama Negra cambió mucho en cuanto se instalaron las florícolas en los alrededores. También, con el asentamiento de otras industrias, se incrementó la explosión demográfica en la zona. Y es así como llegamos al Cantón Salcedo, un lugar privilegiado por encontrarse ubicado sobre los antiguos asentamientos de los panzaleos y reconocido por tener los más deliciosos helados, que por cierto son reconocidos nacional e internacionalmente. ¿Sabías que es un emprendimiento de una religiosa del convento y escuela franciscana de la ciudad San Miguel de Salcedo? Aquí tendremos el gusto de disfrutar de un auténtico helado de Salcedo, para prepararnos y degustar un almuerzo en el restaurante Abacá, en donde podremos degustar las famosas gallinas de Pinjo. Pinjo, ubicada al noroccidente de Ambato. Su nombre se debe a que en este sector existía una gran cantidad de plantas llamadas lechero o pinjo. Su plato principal es la gallina, que se sirve con consomé, papas con salsa de maní, arroz y ensalada. Sin embargo, los comensales también podrán encontrar varios platos típicos. Entre estos tenemos yapingacho ambateño, yaguar locro, caldo de pata, entre otros. Una vez de habernos deleitado, nos dirigiremos al Parque de los Enamorados. Se encuentra ubicado frente al Parque Juan Benigno Vega, Avenida Quisquis, entre las calles Razo Razo y Paccha, el sector Bellavista. Su entorno natural, engalanado con lo más florido del pensil ambateño, crea una romántica atmósfera ideal para la meditación y el recogimiento. Es reconocido por los habitantes locales y extranjeros como una maravilla moderna. Escultura verde. Es única en su género. En la ciudad de este parque tienen hermosas figuras que están elaboradas en árboles de ciprés, las cuales son un maravilloso atractivo turístico.
Se lo conoce como el Parque de los Enamorados, porque muchos jóvenes declaran su amor a sus bellas damiselas en este parque y ellas aceptan su amor con mucho entusiasmo. He ahí la razón de su nombre. Continuando con el recorrido, nos dirigimos a la quinta de Juan León Mera. La quinta se ubica en la provincia de Tungurahua, Ambato. Fue declarada como Patrimonio Histórico Nacional, ya que cuenta con un maravilloso entorno botánico, con 250 especies vegetales, entre nativas e introducidas. Además, cuenta con 7 especies endémicas que son únicas en América. Después de tan magnífica exposición e increíble experiencia en la quinta del creador de nuestro himno nacional, nos dirigiremos a la casa de Juan Montalvo, uno de los sitios más importantes de la ciudad de Ambato. Es considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. La casa de Juan Montalvo es un sitio referencial, puesto que en ella habitó el insigne escritor ecuatoriano Juan Montalvo, quien fue protagonista de la historia del Ecuador en momentos de singular complejidad y grandes transformaciones, entre las cuales merecen destacarse la construcción del Estado Nacional con base en el proyecto político liderado por Gabriel García Moreno, con quien habrá de librar durísimos combates. La casa de Juan Montalvo data de 1827. Ha sido convertida en un museo que tiene 7 salas, donde se expone en orden cronológico la vida y obra del escritor. Interesante, ¿verdad? Desde el interior del museo es posible acceder al mausoleo, construcción que se asemeja a un altar griego, edificada en 1932, donde reposa el cuerpo embalsamado del ilustre ambateño. Un día lleno de experiencias, vivencias y aprendizaje. Pero esto aún no termina. Solo daremos una pausa en el hermoso Hotel Ambato, ubicado en el centro histórico y comercial de la ciudad. Cuenta con habitaciones cómodas, confortables y con todos los servicios tecnológicos que permiten una estadía placentera. Aquí tenemos el check-in para poder dejar nuestro equipaje y pasar a la cena. Si pensaste que esta trayectoria terminó aquí, pues estás equivocado. Nunarig te trae un City by Night en Ambato para seguir explorando y aprendiendo más de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, conocida nacionalmente como la ciudad de las flores y frutas, o también cuna de los 3 Juanes, apelativos ganados dignamente, tanto por su cultura como por sus tradiciones, una ciudad llena de historia y maravillas imposibles de pasar por alto. En el City by Night veremos el Parque 12 de Octubre, que conmemora la independencia de la ciudad de Ambato en el año de 1820. En la actualidad, en el centro del parque se encuentra el Faro de la Libertad. Además, se puede observar diferentes placas conmemorativas de aquellos ambateños que dieron su vida por la libertad de la patria. También encontraremos la Catedral de Ambato, considerada como una de las edificaciones más representativas de la ciudad. Fue construida en el año de 1950, tras el daño que sufrió la iglesia matriz en 1949. La catedral cuenta con un estilo propio y diferente al de las iglesias que existen en el país. Esta tiene un estilo moderno y en su construcción se utilizaron materiales como el mármol y el vidrio, que le dan una imagen vanguardista y diferente así de las demás. Continuamos con la casa de Juan Benigno Vela.
Se trata de un museo en honor al ilustre personaje en materia. En el museo se puede apreciar varias de sus pertenencias y obras literarias que realizó a lo largo de su trayectoria como escritor, político, periodista y abogado. La casa del ilustre cuenta con 4 habitaciones y una amplia sala, donde se lleva a cabo eventos que realzan la cultura de la ciudad de Ambato. En nuestro recorrido llegó el turno de conocer el Parque Juan Montalvo, que se encuentra situado en el centro de la ciudad. Es el parque más representativo de Ambato, cuenta con una extensión de 500 metros cuadrados. Este lugar fue construido en el estilo español por Pedro Durini. En el centro del parque se encuentra el monumento a Juan Montalvo, el cual fue diseñado en bronce en un pedestal de mármol. Este monumento representa la lucha del Cervantes de América contra las injusticias que se realizan en los gobiernos de la época. Al mismo tiempo representa su idea liberal y revolucionaria. Una vez que haya culminado el City by Night, regresaremos al Hotel Ambato, en donde podremos realizar las actividades de evaluación y bitácoras en el respectivo día. Este fue nuestro primer día. Todos a descansar, porque mañana muy temprano nos esperan nuevas aventuras y lugares por explorar.